Eclesiastés 8, versículos 1 al 10. Dice la palabra del Señor: ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para detener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Oremos. Bendito Señor, venimos ante ti con humildad, con deseos y hambre de tu palabra, de tu justicia, para que tú nos bendigas con tu presencia, Señor, y que podamos ser edificados en tu bendita palabra, que nuestra fe se fortalezca, que podamos conocer tu voluntad para ser sabios en este mundo, en esta vida, Señor, que aunque los hombres no te consideren, nosotros sabemos que eres tú quien está reinando. Así que ayúdanos, Señor, en este tiempo a que podamos ser humildes, disciplinados, atentos, Señor, a tu palabra, y que nos ayudes a entender tu voluntad. Te pedimos, ilumínanos con el Espíritu Santo, que tu palabra sea eficaz en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo pedimos estas cosas. Amén. Hay un dicho que dice: el que no la debe, no la teme. ¿La han escuchado? Este es un dicho muy popular y que ilustra la idea de aquella sensación de bienestar, de paz y seguridad que uno experimenta cuando se enfrenta con alguna autoridad. Por ejemplo, y es algo extraño, la verdad, cuando uno anda con los papeles del carro al día, ¿verdad? Tienes el certificado médico al día, tienes los trimestres, tienes tu licencia de conducir, certificado, bueno, todo. Uno lo que más espera cuando se acerca a un punto de control de una alcabala es que lo paren a uno. Me parece extraño, pero es así. Que uno lo detengan para uno decir, no tengo nada que temer, ¿verdad? Y entonces uno entrega certificado médico, cédula, licencia, carnet de circulación, todo bien. Y uno, adelante, ciudadano. Oh, es una sensación de seguridad, de tranquilidad, de que estoy bien con la autoridad. Pero al contrario, y estoy agarrando un solo ejemplo, hay muchísimos ejemplos, por supuesto, pero al contrario ocurre que hay una sensación de temor, de zozobra, de que no me pillen, de que voy a pasar, que el manto de invisibilidad me cubre en este momento y yo pase que no me vean los policías. Bueno, es lo que Eclesiastés capítulo 8 nos va a hablar en cuanto a la relación sabia que debemos tener con las autoridades civiles. Ese es el tema de Eclesiastés capítulo 8. Ahora, esto de estar bien ante la autoridad civil, por supuesto, se puede traspolar no solamente a todo lo que nos vamos a estudiar en la tarde de hoy, no solamente para verlo en relación con la autoridad civil, sino en cualquier ámbito donde haya una autoridad sobre nosotros, aunque todos los principios
Y todo lo que se va a hablar en Eclesiastés 8 tiene que ver con nuestra relación sabia en este mundo caído, en este mundo donde los hombres son malos. Pero aún nosotros podemos andar sabiamente para no sufrir tanto en este mundo caído. Y son las observaciones que hace Salomón, y lo hace como los proverbios, da consejos en todo el capítulo 8. Consejos, básicamente consejos para nosotros entender que es sabio someterse a las autoridades debajo del sol. Vuelvo a repetir, es sabio. Todos los consejos que vamos a ver nos van a decir, en grosso modo, nos van a decir, es sabio que uno se someta a las autoridades debajo del sol. Ese es el tema en particular de Eclesiastés capítulo 8. Aquí Salomón continúa con sus reflexiones, con sus ideas, con todo lo que él ha observado debajo del sol. Cuando se dice debajo del sol es como si simplemente el aquí y el ahora, como si no hubiese una trascendencia. Pero ahora va a seguir con esta forma de expresión de manera proverbial y sapiencial, que lo hemos estado viendo desde el capítulo 6 hasta este momento, o creo que un poco antes. Y tiene que ver entonces con la relación que nosotros debemos cultivar con el mundo de la autoridad civil. Y uno puede decir, pero ¿por qué traer esto de mi relación con la autoridad civil si yo tengo una sola autoridad? Si Dios es mi autoridad y yo me debo solamente al Señor. Bueno, lo que Eclesiastés capítulo 8 nos va a enseñar entonces es que no debemos desconocer que el Señor gobierna el mundo por medio de autoridades civiles. Romanos capítulo 13 es la misma idea. Vamos a leer Romanos 13 y luego vamos a ver cómo en Eclesiastés parece que se está repitiendo el mismo tema, los mismos principios. Romanos 13. Así que note que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, este tema de la relación del temeroso de Dios con el gobierno humano, con las autoridades civiles, es parte de una vida piadosa. No está desconectado, ¿ok? Una vida piadosa no es solamente venir a la iglesia, adorar al Señor e irme. No, yo estoy en medio de una sociedad y yo debo ser sabio en cómo conducirme en medio de una sociedad, sobre todo porque yo entiendo que los que están en autoridad, la mayoría de las personas que están en autoridad, no gobiernan bajo los parámetros cristianos o bajo los parámetros bíblicos. Así que, ¿cómo yo me someto a ese tipo de autoridades? Romanos 13, del 1 al 3 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, lo que vamos a ver en Eclesiastés 8 es básicamente una reflexión que años más tarde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de cómo debe ser la vida debajo del sol. Por supuesto, la vida piadosa, tener temor de Dios, y eso es parte de una vida que le agrada al Señor. Así que hay dos cosas que Salomón va a considerar en esta relación que debemos tener con la autoridad civil. Y una vez más, y enfatizo esto, todos estos principios tienen que ver no solamente con la autoridad civil, piense también en la relación de los hijos con los padres, de la iglesia con pastores, de profesor con estudiantes, en fin, esposo con esposa. En todos los ámbitos de la cotidianidad hay autoridades y todas han sido puestas por Dios. Así que hay dos cosas que Salomón en Eclesiastés de forma proverbial nos va a enseñar en cuanto a esto. Versículos 1 al 9 nos va a decir
Es sabio someterse a las autoridades civiles debajo del sol. Es sabio someterse a las autoridades civiles debajo del sol. Y en segundo lugar, versículos 10 al 17, es sabio someterse a la autoridad más grande que existe debajo del sol. Estas son las dos cosas que vamos a ver. Entonces vamos con la primera. Es sabio someterse a las autoridades civiles debajo del sol. Vamos con el primer versículo. Dice la palabra de Dios. ¿Quién como él sabe? ¿Quién puede ufanarse de decir que es sabio verdaderamente? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? Estas dos preguntas funcionan como una base para todo lo que va a hablar en todo este capítulo 8. Todo lo que se va a enseñar está en base a esto. Tú quieres ser sabio. Estamos en un mundo caótico. Debajo del sol parece que todo es un caos, es un mundo caído, es un mundo donde no entendemos a veces que a los buenos le pasan cosas malas y a los malos le pasan cosas buenas. Ese tipo de incongruencia que no entendemos. Pero eso está dentro también del plano de la autoridad. Entonces, ¿quién puede ufanarse de decir, bueno, yo soy una persona que está viviendo debajo del sol con sabiduría? Sabemos, según Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso es lo que está inmerso en todo el capítulo 8. Es decir, al final, la base de todo es, ¿tú quieres ser sabio? Escucha lo que el Señor dice. Y sométete a lo que el Señor designa. Note, la sabiduría, segunda parte del versículo 1, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Algunos comentaristas ven esta parte como que se le está hablando a los consejeros de un rey, ¿sí? Ese sería como el contexto. ¿Quién es el sabio que puede aconsejar a un rey? Al final, si tú logras aconsejar a un rey, es como si Salomón estuviese pensando en una corte real. ¿Quién es el sabio? ¿Quién puede dar un buen consejo? Bueno, si alguien logra dar un buen consejo, entonces ilumina el semblante de la persona que tiene que hacer las decisiones. Pero hay una segunda interpretación de este versículo. No tiene que ver con que yo ilumino el rostro o le doy entendimiento a alguien que está en autoridad, que yo puedo ayudarle en su trabajo, sino que yo mismo, dice, ¿quién es el sabio? ¿Quién como el que da declaración de las cosas? El que puede ser entendido en los tiempos. Bueno, esa persona recibe una bendición en particular. El punto es, lo mejor que uno puede hacer en esta vida, que esta vida es vana, lo mejor que uno puede hacer es llevársela bien con la autoridad civil y eso va a bendecir nuestras vidas. Ese es el punto del versículo 1. Si yo me llevo bien con los poderosos, si yo me llevo bien con los que están en autoridad, eso va a redundar en una iluminación, en una paz y en una tranquilidad que yo voy a experimentar en relación con la autoridad o con los que están en autoridad. Al final, quien termina ganando, teniendo una buena relación con la autoridad, es uno mismo. Números, capítulo 6, esto es un eco de lo que dice Números, capítulo 6, versículo 24 al 25. En contexto, Números 6, 24 al 25, está hablando acerca de la bendición sacerdotal que daban los sacerdotes levitas al pueblo. Y note lo que dice, Jehová versículo 24, Números 6, 24. Jehová te bendiga. ¿Quién es el que bendice? El Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Cuando yo estoy bajo la bendición del Señor, de Jehová, ¿qué pasa conmigo?
resplandece su rostro sobre mí. Cuando tengo una buena relación con Dios. Lo mismo disfrutaba Moisés, quien cuando se encontraba con el Señor, dice las Escrituras, que su rostro, ¿qué? Resplandecía, él tenía que taparse. ¿Por qué? Porque estaba en una relación deleitosa, armoniosa con el Señor. Entonces, eso mismo, en escala menor, es lo que está diciendo Salomón en Eclesiastés. ¿Sabes quién queda iluminado al final cuando uno se la lleva bien con la autoridad? Uno mismo. Uno mismo se le cambia el semblante. A uno mismo se le ilumina el rostro. Uno anda en paz. Uno anda en tranquilidad. Uno anda disfrutando aquellas cosas que el malo no puede disfrutar. El malo anda en zozobra. El malo anda tratando de escabullirse, como dice la palabra del Señor también, que huye el impío sin que nadie lo persiga. Proverbios 15:30 también señala algo parecido. Dice, el corazón alegre, ¿qué pasa con el rostro? Lo hermosea, porque hay una paz, hay una tranquilidad, hay una alegría. Entonces, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Así que, al final, todo se basa en, bueno, yo quiero ser sabio, bueno, sométete a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está en una relación buena con la autoridad civil. Esa es la enseñanza. Ahora, versículos 2 al 4 nos va a dar algunos consejos. El predicador, el Cogelet de Eclesiastés, nos va a dar unos consejos que nos van a ayudar, ¿verdad? Pues son unos principios que nos van a ayudar a relacionarnos sabiamente con las autoridades. En este caso, una vez más, autoridades civiles, pero sirve para cualquier tipo de mi relación con un jefe, por ejemplo, cualquier tipo de autoridad. Todos estos consejos están sobre la base implícita que se nos revela en el Nuevo Testamento. Ya lo leímos en Romanos 13. ¿Cuál es la base? La primera palabra que aparece en Romanos 13, sométase. Esa es la clave. Entonces la pregunta es, ¿cómo me someto? ¿O hasta qué punto me someto? ¿Qué es someterse? Eso es lo que va a decir. Versículo 2. Bueno, tú eres sabio, tú quieres andar en sabiduría, bueno, eso te va a traer buen rédito para tu vida, buen efecto para ti, ¿verdad? Pero yo te aconsejo que esa relación con la autoridad la manejes de esta manera. Versículo 2. Te aconsejo, número 1, que guardes el mandamiento del rey. Entonces, en primer lugar, ¿cómo sé yo que me estoy sometiendo a la autoridad? Cuando estoy obedeciendo. Sencillo, ¿verdad? Alguien que no se somete a la autoridad, tan sencillo. ¿Cómo se nota eso? Porque no obedece a la autoridad. Entonces, lo primero que dice, está pendiente a lo que salga de su boca, es lo que está diciendo. Está pendiente al mandamiento del rey. Número 2. Versículo 2 en su parte B. Y la palabra del juramento de Dios. Reconoce que Él tiene una autoridad delegada de Dios. ¿Qué debemos hacer para tener buena relación con las autoridades? Hay que obedecer. En segundo lugar, hay que reconocer que su autoridad es delegada de parte de Dios. Es lo que está diciendo el versículo 2. Y la palabra del juramento de Dios. Es decir, reconocer que al final esa autoridad está establecida por Dios. Sea como sea que haya llegado allí, al final el Señor es el Dios de la providencia también, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros entendemos que tiene una autoridad delegada. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo con Pilato, por ejemplo. Nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, reconoció delante de Pilato, le dijo, no tienes autoridad sino fuera de parte de Dios. ¿Ok? Así que nuestro Señor vivió sabiamente.
te aconsejo que guardes el mandamiento, obediencia, la palabra del juramento de Dios, versículo 3. En tercer lugar, versículo 3 en su parte A, no te apresures a irte de su presencia. ¿Qué significa eso? Respeta la autoridad. Respeta la autoridad. Cuando dice no huyas de su presencia, está diciendo no seas descortés, no seas grosero con la autoridad. Respeta quien está en autoridad. Hay que respetar, no por la persona en sí, sino porque tiene una autoridad delegada de Dios. Y en cuarto lugar, versículo 3, otra vez, dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persista, o no te involucres en revueltas, también se puede decir, no persistas en cosas malas, hasta ahí, porque nos va a dar una razón, pero hasta ahí, no persistas en cuatro cositas que nos está diciendo. Número 1, obedece a la autoridad, obedece. Número 2, reconoce que tiene una autoridad delegada de parte de Dios. Número 3, respétalo, trátalo con amabilidad, trátalo con gentileza. En cuarto lugar, no te opongas sin razón a la autoridad, es lo que está diciendo. No te opongas sin razón a la autoridad. Pero a menos, y la Biblia nos enseña, que si una autoridad o una ley contradice la ley de Dios, en ese particular, dicen Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ahí está el Sanedrín diciéndole, ustedes se callan la boca, no pueden hablar más de Jesús. Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pero si hay algo que la autoridad, padre, presidente, gobernador, cualquier tipo de autoridad en cualquier ámbito, si está pidiéndonos algo, que dice allí, debemos obedecer, reconocer, respetar y no oponerse. Es decir, cuando buscamos obedecer, y es lo que nosotros debemos buscar enseñar a nuestros niños, ¿sí? En los primeros años, tip para los que están criando a los chiquiticos, los primeros años, para la crianza nosotros debemos estar con un objetivo claro. ¿Cuál es? Que el niño aprenda a obedecer el mandato de mamá y papá. El niño no va a entender y no es necesario explicarle al niño por qué no debe colocar su dedo en el enchufe, porque él no va a entender. Él no va a entender los voltios, no va a entender descarga, no va a entender corazón, no va a entender nada. Simplemente va a entender no. Y el no debe ir acompañado con algo que duela. Ay, me dijeron que no, se acabó. No, tiene que ir acompañado con algo que duela, porque de esa manera él va a asociar ese mandato con algún dolor. ¿Ok? Entonces, la obediencia, buscar que seamos obedientes sin patalear. ¿Pero por qué usted me manda a hacer eso? ¿Pero por qué usted me pide aquello? ¿Pero por qué? Usted se está oponiendo, sin querer, queriendo mucho, se está oponiendo a la autoridad. Entonces, la obediencia debe ser inmediata y sin resistencia. Esa es la obediencia. Una vez más, el matiz que la palabra de Dios da en cuanto a obedecer a alguien que está en autoridad, en cualquier ámbito de autoridad, es si me manda a hacer algo que las Escrituras prohíben. Por ejemplo, si nos llega una ley donde a nosotros los pastores nos obligan a casar personas del mismo sexo, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Someternos a esa ley? No. Debemos oponernos, no solamente no hacerlo, sino que debemos oponernos, porque eso está en contra de la ley de Dios. Debemos buscar la manera de que eso no progrese. No es simplemente, no lo hago y me quedo de brazos cruzados, no. Buscar la manera de forma legítima para impedir ese tipo de cosas. Y eso no significa que no me estoy sometiendo. Bueno, por supuesto, no me estoy sometiendo en eso, porque esta persona o esta autoridad o esta ley, a su vez, no se está sometiendo a la ley de Dios. Esas son las cosas que nosotros debemos entender y que
En Eclesiastés 8, que parece un proverbio, ¿verdad? Simplemente nos manda, oye, llévatela bien con la autoridad. Llévatela bien con tu jefe. Llévatela bien con tus padres. Al final, ¿quién va a ser beneficiado? ¿Quién va a morciarse el rostro? Tú mismo. Desde los versículos 4 en su... leí hasta el 3, ¿verdad? Del versículo 3 en su última parte hasta el versículo 6 nos va a hablar acerca de, hay razones, no te olvides de algunas cosas, no pierdas de vista que hay algo que tiene la autoridad que tú no tienes. Por eso, condúcete con precaución con la autoridad. Llévatela bien con la autoridad. Número 1, última parte del versículo 3, junto con el versículo 4. Porque Él, hablando de la autoridad, porque Él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Esto es un eco también, por supuesto. Salomón es mucho antes que Nabucodonosor, pero Nabucodonosor también se expresa del Dios Todopoderoso como que todos los habitantes somos considerados como nada y Él hace lo que quiere, ¿verdad? Y nadie puede resistir su voluntad, porque Él es la autoridad suprema. Pero aquí está diciendo, bueno, esa autoridad tiene un poder que tú no tienes. Puede con una palabra destruirte la vida. Puede con un movimiento en falso, puede hacer que tú sufras y no era necesario que sufrieras por eso. Entonces, Él tiene un poder, no te olvides que ellos poseen un poder, por supuesto. Si tú te la llevas bien, por lo general no van a abusar de ese poder. Pero más adelante vamos a ver qué pasa cuando hay ese tipo de abuso. Pero por ahora, recuerda que Él tiene un poder sobre ti y por eso condúcete con precaución. Número 2, recuerda, ¿qué más hay que recordar? Versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio, bueno, hasta ahí, perdón, hasta el mal. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. No habrá razón, es lo que está diciendo, por lo general no habrá razón para que tú experimentes mal si tú eres cortés, si tú eres obediente y si no te opones indebidamente a la autoridad. No, ¿qué vas a sufrir? Es lo que está diciendo. ¿Qué vas a sufrir? No vas a sufrir nada. Entonces recuerda, tiene un poder sobre ti, puede mandar a otros sobre ti. Y en segundo lugar, si tú obedeces, entonces no va a pasar nada. Vas a andar tranquilo en el camino porque tienes los papeles en regla. Entonces puedes estar en una alcabala y tú tranquilo, no pasó nada. Vas a andar tranquilo, no vas a sufrir desmedidamente. Y en último lugar, otra cosa que hay que recordar, es lo que nos está diciendo Eclesiastés 8, pues la palabra del rey es con potestad, y ¿quién le dirá qué hace? Versículo 5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y esta es la última, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Discierne el tiempo y el juicio. Es decir, el sabio sabe cómo conducirse, cuál es el tiempo de hablar y cuál es el tiempo de callar. Entonces, tú quieres ser sabio, tú quieres andar en este mundo caído, catastrófico, que todo el mundo es malo y tú quieres sufrir lo menos posible. Bueno, entonces está diciendo, sé prudente en la forma en cómo te comportas ante las autoridades. Sé prudente. Recuerda que debes someterte con prudencia. Y por último, en esta parte, tenemos los versículos 7 al 9. Ya hemos visto, hermanos, cómo nos sometemos a Dios. Cómo nos sometemos a las autoridades, ¿sí? ¿Cómo nos sometemos? Luego hemos visto del 4 al 6, hemos visto las cosas que debemos recordar en cuanto a lo que tiene la autoridad. Y en último lugar, vamos a ver las razones del sometimiento
a las autoridades civiles. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que subyace en todo este asunto? Versículo 7. Versículo 7. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Hablando de la autoridad. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. En el versículo 7 nos habla de que hay una limitación en cuanto a las autoridades civiles. Ellos son limitados. Entonces, ¿por qué yo debo someterme? Bueno, porque ellos tienen un poder y si yo estoy dentro de esa autoridad, entonces yo me debo someter, pero ellos no pueden gobernar en todas las áreas. Hay autoridades en varias áreas. Ellos tienen un poder limitado. Es lo primero que dice en el versículo 7. Ellos no saben a veces cómo gobernar, es lo que dice también. Pues no saben lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? A veces ellos se pueden sobrepasar, pueden ir más allá de su jurisdicción. Pero en ese sentido, nosotros también podemos ayudar. Mire, hasta aquí usted puede gobernar en este espacio. En segundo lugar, las autoridades no son eternas. Por más que ellos se quieran aferrar al poder, ellos no van a ganar la batalla contra la muerte. Versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra. No puede, voy a luchar contra la muerte, no va a ganar nunca. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Por más impío que sea y por más audaz en ese sentido, no se va a librar de la muerte. Así que yo debo entender que él tiene una autoridad limitada y que también él no es eterno. Él en algún momento va a dejar de ser autoridad. Es el pensamiento que está diciendo en Eclesiastés. ¿Qué pasa con un abusivo? ¿Qué pasa con esas autoridades abusivas? Bueno, yo debo tratar de que él entienda su límite y en segundo lugar, yo debo entender, no me debo dar mala vida. Debo entender, ellos no son eternos. Dios los va a quitar cuando Él quiera. Y en último lugar, versículo 9. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Ellos van a dar cuenta al final de sus días. Ellos van a dar cuenta al final de sus días. Yo quiero que la autoridad me trate bien, tranquilo. Sométete a la autoridad, aunque sea difícil de soportar, él va o ella va a rendir cuenta de cómo ejerció su autoridad. Yo no voy a cambiar el corazón de la persona. Lo que Dios me pide a mí es que yo me someta en las cosas lícitas, en las cosas justas. ¿Muy bien? Al final, ¿cuál es la razón de someterme a las autoridades que el Señor ha puesto sobre mi vida? ¿Cuál es la razón? Dios mismo. Lo que Dios dice es mi voluntad que tú te sujetes al orden que yo he establecido. Pero Señor, es muy difícil. Esta es una persona déspota, es una persona malvada. No te está haciendo pecar, sigue adelante. Estás en un mundo caído, no te olvides, no estás en el cielo. Terminemos viendo Romanos, para este punto, Romanos 1, una vez más, Romanos 13. Terminemos viendo Romanos 13 nuevamente para completar la idea, redondear la idea de todo esto. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué pasa? Acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para tu bien.
Ellos son el brazo de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Cuál es la razón? Tu conciencia delante de Dios. ¿Por qué yo me debo someter a mi papá? ¿Por qué me debo someter a mi mamá? ¿Por qué me debo someter a este jefe? ¿Por qué me debo someter a este pastor? ¿O por qué me debo someter a esta autoridad? Por razón de conciencia. Él va a rendir cuenta, pero tú también vas a rendir cuenta de cómo te sometiste a la autoridad. Ese es el primer pensamiento en concreto, en total, de lo que dice Eclesiastés. La sabiduría de someterse a las autoridades debajo del sol. Y en segundo lugar, la sabiduría de someterse a la autoridad suprema debajo del sol. Todos los hombres tienen una autoridad delegada, pero solamente existe una sola autoridad, de lo cual la obediencia, el respeto, el reconocimiento y la honra deben ser absolutas. ¿De quién estoy hablando? Del Señor, de Dios. En ese sentido, para yo saber cómo someterme a una persona, yo debo aprender en primer lugar, aprender a someterme a Dios. Y eso es lo que habla los versículos 10 al 17. 10 al 17, dos pensamientos nada más. Dos pensamientos para concluir, del 10 al 17. Todo lo que se expone acá es que Dios es la máxima autoridad. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a rendir cuenta de cómo nos sometemos a las demás autoridades. Si nos sometemos a Él, a quien no vemos, vamos a aprender a someternos con aquellos que sí vemos. En segundo lugar, entender que Dios gobierna por sobre cualquier otro gobernante. Dios gobierna sobre ellos. Y en tercer lugar, Dios siempre va a hacer justicia en el tiempo de Él. Con estas tres cosas nosotros debemos actuar con limpia conciencia en nuestra relación con la autoridad. Vamos con los versículos 10 al 17 para terminar. Del 10 al 13 nos habla de someterse a Dios en el corazón. Leamos, versículos 10 al 13. Asimismo, sigue como el tema, ¿verdad? Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. No es muy acertada la traducción que da Reina Valera, porque está haciendo como dos personas diferentes, ¿no? Pero la verdad es que la idea se habla de una sola persona. Una persona que ha ido a dar adoración, ha hecho cosas buenas, pero en su corazón siempre fue un inicuo. Siempre fue un impío, es decir, fue un hipócrita delante de las personas. Él adoraba a Dios de forma externa, pero no genuinamente, lo que está diciendo. Vuelvo a leerlo. He visto a los inicuos. A veces pensamos, no, yo no soy malvado, perverso como aquel que no se somete a la autoridad. Ajá, pero tú cuando vienes a adorar a Dios, no lo haces de corazón. Tú eres un inicuo igual que él, un perverso. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo, es decir, ellos frecuentaban el lugar santo y fueron luego puestos en olvido. Todas sus obras fue puesto en olvido como si no hubiese pasado nada, donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad, porque es como que nadie se dio cuenta de su hipocresía y murieron así. Entonces lo que está diciendo, tú te quieres someter, tú quieres vivir sabiamente, bueno, sométete a la autoridad, pero antes sométete a la autoridad suprema y de forma genuina. Sométete a Dios, es decir, todo lo que tú haces para Dios, que tú lo hagas del corazón. Seguimos en el versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal.
Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Aunque el malvado, prolongue sus días, aunque haga mal, pero al final él no va a recibir la misma bendición y recompensa que aquel que sí actuó, aunque tuvo cortos días, pero sí actuó para la gloria de Dios. Versículo 13. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombras, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Bueno, yo quiero ser sabio en este mundo. Este es un mundo caído. Recuerda, las autoridades hay que tratarlas bien, pero ¿a quién debo yo respetar en primer lugar? A la autoridad suprema, a Dios. Tener temor de Dios. Una esposa no se puede someter voluntariamente a su esposa si no se somete voluntariamente primero a Cristo. Un marido no puede amar como Cristo ama a la iglesia si no ama primero a Cristo. Lo mismo ocurre con los hijos. No se pueden someter si no conocen el Evangelio. Y lo mismo ocurre en cualquier otra área de la vida. Si queremos realmente vivir según el orden de Dios, debemos someternos primeramente y reconocer a Dios como la autoridad suprema en mi vida. Y el último pensamiento, desde el versículo 14 hasta el versículo 17, nos va a hablar lo siguiente. Sométete a Dios a pesar de las aparentes contradicciones de la vida. Vamos a leerlo. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Ya lo he dicho antes también, lo hemos visto. Por tanto, alabé yo la alegría que tienen el hombre bien, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Sométete a Dios a pesar de que veas supuestas injusticias de parte de Dios. Recuerda, ¿a quién debemos someternos primero? Al Señor. Y no te olvides que Dios está gobernando el mundo. ¿Por qué tú permites esto, Señor? ¿Por qué tú me dejas pasar por esto? ¿Por qué tú vas a permitir esto o aquello? Lo que está diciendo es, si tú te sometes a Dios verdaderamente, tú no vas a estar cuestionando ni hurgando para entender los propósitos del por qué Dios guía las cosas. Simplemente tú vas a estar contento con las bendiciones que Él te da cada día. Pero es que yo quiero aquello, yo quiero lo otro, yo quiero... esa es la meta en la vida. Tú puedes entregárselo a Dios, pero si Dios no quiere eso para ti, tú no puedes obligar a Dios. Por más ayunos que hagas, por más vigilias que hagas, todo lo que Dios ha decidido hacer lo va a llevar a cabo. Así que lo más sabio para que no te frustres en esta vida es sométete a la voluntad de Dios. Tranquilamente, Señor, tú gobiernas. Señor, tú reinas. Porque este está llevando cosas buenas cuando es malo y este está llevando cosas malas cuando es buena. Señor, tú lo sabes. Y no cuestiones las obras de Dios y no busques entender las obras de Dios, porque dice aquí, es vanidad. Vas a estar buscando y buscando y te vas a quedar toda la vida tratando de entender el obrar de Dios y no es posible. Para que no te frustres, entonces no te dediques a cuestionar o a intentar comprender todas las obras que Dios hace. Simplemente disfruta de las cosas que el Señor te da, las bendiciones que Dios te da en esta vida.
Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. En conclusión, hermanos, no esperemos comprender todo y entender todas las cosas que Dios hace, por qué permite el mal, por qué no lo permite, por qué me da esto, por qué no da lo otro, por qué no, a quien no le pasa un carro por encima. ¿Por qué Dios es injusto aparentemente? No te pongas a cuestionar los planes de Dios. Recuerda, Dios está gobernando y Dios va a hacer justicia. Así que si esta persona está en autoridad, ora y sométete en primer lugar a Dios y sométete a la autoridad. Y vas a vivir con un rostro más feliz, con un rostro más tranquilo. Es que no me gusta este gobernante, pero Dios tiene un plan. Sométate al plan de Dios. Que lo quite, que no lo quite, deja que el Señor gobierne. Deja que el Señor gobierne y deleítate tú en el gobierno y la providencia de nuestro Dios, que es bueno, santo y perfecto. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo.